Bienvenidos a un video más del curso Microcontroladores PIC de 8 bits, Arquitectura y Programación en lenguaje ensamblador PIC-AS, Arquitectura del PIC16F887, parte 2. En esta sección continuaré presentando la memoria SRAM, o memoria de registros, pero haciendo énfasis en algunos registros de importancia. También presentaré la ruta que siguen los datos cuando se ejecutan instrucciones. Recordemos, la memoria SRAM se divide en 4 bancos y contiene registros SFR y GPR. El objetivo de los registros SFR es configurar opciones de la CPU y de los periféricos. Comenzaré hablando del registro status. Se localiza en los 4 bancos y cada registro status contiene los bits que aquí se muestran. El objetivo del registro status es informar al programador el estado de la ALU cuando ésta ha realizado operaciones lógicas o aritméticas. Otra función que realiza status es que permite seleccionar el banco de memoria SRAM. Detallemos el registro status. Un programador tiene acceso a los siguientes indicadores. Bit carry o simplemente bit C indica cuando una operación realizada por la ALU genera un acarreo, por ejemplo en sumas aritméticas. Bit digital carry o bit DC es similar al bit C, pero este indica cuando se genera un acarreo en operaciones entre cantidades de 4 bits. Bit 0 o bit Z indica cuando el resultado de una operación aritmético o lógica es 0, por ejemplo en una operación de resta entre dos cantidades iguales. Por otro lado, entre los bits RP0 y RP1 se selecciona el banco de trabajo, con base en la siguiente tabla. Un programador debe seleccionar previamente el banco cuando él o los registros que se desea configurar se encuentran en uno o dos bancos únicamente. Por ejemplo, supongamos que queremos configurar el registro ANCEL. Entonces primero debemos hacer que RP1 y RP0 del registro status cambien a 1 lógico. La forma de hacerlo con instrucciones ensamblador lo veremos en próximas secciones. Registros port. Los registros ports en sus versiones port A, port P, port C, port D y port E están relacionados directamente con los pines del microcontrolador. Observemos los pines. Cada uno tiene la función de puerto input-output. Los identificamos por la letra R, seguido por la letra del puerto y un número de bit. Por ejemplo, los pines RA0 a RA7 pertenecen al port A. Los pines RB0 a RB7 pertenecen al port B, y así sucesivamente. Si escribimos ceros o unos sobre los registros port, se verá reflejado directamente en los pines. Por ejemplo, si hacemos que el port B asuma el valor de 10001010, veremos reflejados 5 volts en los pines donde corresponda a 1 lógico y 0 volts donde corresponda a 0 lógico. En cambio, si se lee el port B, la CPU tomará el valor binario de acuerdo con el voltaje presente en los pines del microcontrolador. Para escribir o leer hacia o desde el puerto, se deberá seleccionar el banco 0, porque es ahí donde se encuentra la mayoría de los puertos. Registro INCON. Desde este registro se configuran las interrupciones generales y particulares. Una interrupción es una solicitud de paro de ejecución de la CPU, pero que ejecuta otra sección de código, llamada rutina de servicio de interrupción. El tema de interrupciones es amplio y merece un apartado especial. Lo retomaremos más adelante. Registro Option Rec, también llamado registro de opciones, y se encarga de configurar directamente al periférico Timer 0 o simplemente TMR0. El TMR0 también merece atención especial, así que lo presentaré en otra sección. Ahora bien, nos concentraremos en los mecanismos de transferencia de datos. Arquitectura del PIC16F887, ruta de los datos. El término en inglés, data path, quiere decir ruta o camino que siguen los datos. Esto es, la ruta que el diseñador ha trazado para que se realice una transferencia de datos o bien ejecución de instrucciones. Intervienen la CPU,
la memoria de programa o flash y la memoria de datos o SRAM. Cabe aclarar que los periféricos son una extensión de la SRAM. A esto se le llama mapeo de periféricos en memoria RAM, ya que para la CPU hay conexión directa con la SRAM y no con los periféricos. Una posible ruta inicia en la memoria de programa. Desde esta memoria se transfieren instrucciones hacia la unidad de control, donde se decodifican dichas instrucciones, es decir, la CPU identifica qué operaciones realizar. Las rutas básicas tardarán un ciclo de instrucción, otras rutas más complejas tardarán 2 ciclos o 2 TCY. Bien, entonces, ¿qué es un TCY? El TCY es el periodo de ciclo de instrucción o simplemente ciclo de instrucción y se define como el tiempo mínimo de ejecución en una ruta de transferencia. Para determinar el TCY es necesario conocer la frecuencia del oscilador o FOSC, mencionado en una sección anterior. El TCY se define como 4 veces el inverso de la frecuencia del oscilador. Por ejemplo, si FOSC es de 4 MHz, que es lo típico en el oscilador interno, un TCY será de 1 microsegundo y 2 TCY será de 2 microsegundos. Bien, detallemos una ruta que dure 1 TCY. Por ejemplo, transferir de memoria SRAM al registro WREC dentro de la CPU. Esto se realiza en 1 TCY y la ruta que se sigue es la siguiente. El dato desde SRAM pasa al MUX, luego a la ALU y finalmente a WREC. En realidad, la ALU no cambia el valor, pues el dato pasa de forma íntegra hacia WREC. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer transferencia inversa? Es decir, de WREC a SRAM. Por ejemplo, esto ocurrirá cuando necesitemos llevar el resultado de una operación hacia un puerto. Tendríamos que seguir esta ruta. Iniciaríamos en WREC, luego pasaríamos a la ALU y finalmente transferiríamos a SRAM. Esto se realiza en 1 TCY. En este punto probablemente se pregunte, ¿por qué no seguir una ruta más corta para las transferencias? Pues bien, el datapad no se puede cambiar, ya que ha sido diseñado por el fabricante del microcontrolador. Pero lo cierto es que con esta arquitectura se puede crear un poco más de 35 rutas de formas eficientes. Ahora analicemos una ruta de 2 ciclos de instrucción. Supongamos que deseamos transferir un dato SFR a un GPR. Ambos se encuentran en SRAM. Aunque parezca simple, no existe una ruta de transferencia directa entre registros de SRAM. Se tiene que pasar por la CPU. Por lo tanto, se trazan 2 rutas. Una ruta sería de SRAM a WREC y la otra ruta de WREC a SRAM. Por lo tanto, la transferencia de SFR a GPR requiere 2 TCY. Por último, supongamos que deseamos hacer una suma entre un dato guardado en SFR y un dato en WREC. Para esto se iniciará simultáneamente la transferencia desde SRAM y el WREC hacia la ALU. La ALU realizará la suma y el resultado lo entregará al WREC. Como vemos, el valor original de WREC es reemplazado por el resultado de la suma. En esta arquitectura tendríamos que respaldar WREC en caso de usar su valor original para otros cálculos. Espero que estas explicaciones hayan sido de utilidad para comprender los mecanismos de transferencia de datos en el PIC16F887. Verá que esto facilitará la comprensión de las instrucciones ensamblador y modos de direccionamiento que se estudian más adelante. Son bienvenidos los comentarios. Hasta aquí con la arquitectura del PIC16F887 parte 2. Si te ha resultado útil este video, suscríbete.